afirma que 260 niños mueren por quemaduras diariamente. Entonces, esto constituye la tercera causa de muerte por lesiones no intencionadas en niños menores de 14 años, por detrás de los accidentes de tráfico y los ahogamientos. En Colombia resulta que teníamos muy poca información acerca de la epidemiología de las quemaduras pediátricas, por lo que se realizó una iniciativa en donde se estudiaron la muerte de los niños ocurridas entre el 2000 y 2009 a causa de los diferentes posibles agentes causales de las quemaduras, y lo que encontraron es que hubo 1.197 muertes de niños en niños menores de 15 años durante 10 años, siendo los niños menores de 5 años el grupo más afectado. También se realizó un análisis de la distribución regional de las muertes por quemaduras, el cual mostró que los departamentos con mayor número de muertes en edad pediátrica correspondían a Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander. Estos 5 departamentos representan cerca de la mitad de los fallecidos de todo el país, un 48.7%. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, pues es muy importante tenerla en cuenta para dar un tratamiento adecuado y oportuno. Vamos a tener 3 causales principales, que van a ser los agentes físicos, los químicos y los biológicos. En cuanto a los agentes físicos, vamos a tener diversos tipos. Los primeros son las quemaduras térmicas, que van a ser dadas por líquidos u objetos calientes. Luego las quemaduras eléctricas, también tenemos las quemaduras por radiación, que van a ser por contacto o luz ultravioleta. Las quemaduras por frío, que generalmente se dan en temperaturas menores a 0 grados y con más frecuencia se van a presentar en extremidades. Tenemos por fricción, que se van a asociar a un componente mixto por abrasión y quemadura por calor. Y por inhalación, que van a ser por humo o vapor, o puede haber una lesión pulmonar por tóxicos inhalados o monóxido de carbono. En cuanto a las quemaduras químicas, se van a dividir en sustancias ácidas y básicas. Las sustancias ácidas ahorita vamos a explicar un poquito mejor, pero estas van a generar una necrosis licuefactiva, y las sustancias básicas van a generar una necrosis coagulativa. Es importante tener en cuenta que la gravedad en estos casos van a depender de la concentración y el tiempo de exposición a la sustancia. Entonces, menciono de una vez que cuando un paciente nos llega a urgencias, es muy importante, con una quemadura, es muy importante tener claro cuál fue el agente causal para poder dar un adecuado tratamiento. Seguido a esto, preguntarle cuánto fue el tiempo de exposición a este agente, y también saber cuánto tiempo pasó entre la exposición a ese agente y la llegada al hospital, porque esto va a determinar nuestro manejo y asimismo va a determinar el pronóstico del paciente. Y continuando con la etiología, el otro agente son los biológicos, que van a ser dados por los seres vivos, que va a ser el caso, por ejemplo, de las arañas, las medusas, los peces eléctricos, o incluso puede ser de origen vegetal, como las resinas. A tener en cuenta, en Colombia el agente que más produce muertes por quemaduras es el fuego, seguido de la electricidad y los líquidos calientes. Siguiente. Bueno, buenas noches para todos. Entonces vamos a iniciar con la fisiopatología. Es importante recalcar que durante una quemadura se evidencia una respuesta inflamatoria local y una respuesta inflamatoria sistémica. Claro está, dependiendo del tamaño y la profundidad de la lesión. Importante también resaltar que la respuesta sistémica es mínima si la lesión es menor del 10% de la superficie corporal. Es decir, si es una lesión pequeña, no se van a evidenciar diferentes hallazgos sistémicos. Ya luego vamos a hablar un poquito más del área de superficie corporal. Entonces, iniciamos con la respuesta inflamatoria local. Las quemaduras generalmente se produce una necrosis coagulativa, de la epidermis y de los tejidos más profundos. Y se van a identificar diferentes zonas de lesión que se muestran aquí en la gráfica que estamos mostrando aquí a la izquierda. Entonces tenemos 3 tipos. En la gráfica A vamos a tener, en las 3 tenemos 3 diferentes zonas, ¿listo?
La primera zona que tenemos es la zona central, en donde evidenciamos un punto negro, es la zona de coagulación. Genera, o más bien nos hace ver que es un daño inmediato e irreversible, no existe una reperfusión de esta zona. En la segunda zona, o la zona media, tenemos la zona de estasis, que evidenciamos un grado moderado de lesión con una perfusión disminuida. Sin embargo, esta zona media puede reperfundirse. Y por último, la zona más externa, tenemos la zona de hiperemia, que es caracterizada por una vasodilatación debido a una lesión que no es, pues que no es tan severa. Ya vamos a clasificarlas. En la gráfica B, tenemos que un punto central, que ya hemos mencionado que es de coagulación, zona de coagulación, y tenemos la media y la externa, zonas de hiperemia. Estos son como tipos de respuestas locales que puede generar una quemadura. Y por último, la gráfica C nos evidencia que la zona central y la zona media están dadas por coagulación, es decir, es un daño un poco más severo. Y ya por último, en la parte externa, es hiperémico, es decir, solamente tenemos vasodilatación. Se pueden presentar estos tres tipos de lesión de acuerdo también a la profundidad y la extensión de la quemadura. Importante recalcar que el agente causal también influye, como había mencionado, en la profundidad. Por ejemplo, en una quemadura por aceite generalmente es mucho más profunda que una quemadura por agua hirviendo, aun cuando ambos elementos están de igual grado centígrados y también al igual tiempo de exposición. Esto se debe principalmente a que el calor específico del aceite es mucho mayor que el del agua. ¿Listo? Entonces básicamente esos son los tres tipos de lesiones que se pueden presentar localmente. Ahora, hablando un poquito más de la parte molecular, tampoco sin ser tan específicos, pero vamos a nombrar algunas sustancias importantes, mediadoras. Entonces, tenemos una quemadura en niños. ¿Qué es lo que nos va a generar? Ya sea de tipo térmico o químico, vamos a generar un daño microvascular, específicamente en el endotelio, y tenemos tres procesos importantes. El primero, aumento de tromboxanos A2. ¿Qué nos va a generar esto? Nos genera una trombosis local, una vasoconstricción y agregación plaquetaria y por consiguiente una hipoxia tisular. Esto es el primer proceso. El segundo, existe un aumento de la prostaglandina E2, la histamina y también bradiquinina, y esto ya principalmente nos genera una vasodilatación arteriolar y esto nos va a conducir también a una extravasación del líquido y proteínas al espacio intersticial, que nos va a llevar a un edema intersticial y celular. Y por último, un incremento también de las sustancias que ya pues, conocemos todos en la parte inflamatoria, y si no lo conocemos, lo recordamos. Si ya lo conocemos, lo recordamos, entonces tenemos el incremento del factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6 y algunas catecolaminas. ¿Qué nos va a propender esto? A un estado hipermetabólico. Entonces, las dos cosas que más que nos debe quedar, digamos, en esta fisiopatología es hipovolemia, una hipodinamia cardiovascular y, por la consiguiente, inestabilidad hemodinámica que generan estos pacientes. ¿Qué puede empeorar como tal el progreso de la enfermedad de la quemadura? Hipotermia, debido a la pérdida de líquidos o una infección adyacente de la herida. Y bueno, entre más profundidad, pues mayor es posible la infección. Bueno, entonces ahora ya vamos a mencionar la respuesta inflamatoria sistémica, en donde vamos a tener cuatro procesos. El primero, cambios neurohormonales, que nos va también a propender pérdida de líquidos, ya hemos mencionado, y la hipoproteinemia secundaria a esta pérdida de líquidos, perdón, y una hipotensión. ¿Listo? Segundo, en los niños con quemaduras que son extensas, lo que les mencioné, perdón que está pasando un avión en este momento. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me confirmas bien si me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, Ok, listo. Bueno.
Entonces, cuando tenemos una quemadura extensa, recordemos más del 10% de la superficie corporal, cuáles son las manifestaciones sistémicas que nos puede dar el niño: fiebre alta y una disfunción multiorgánica que puede o no estar asociado a una infección. ¿Listo? Del 1 a 2 días después de la lesión, lo que les mencionaba, un estado hipodinámico que nos lleva a una disminución del gasto cardíaco. Entonces importante la terapia hídrica en estos pacientes. Implicaciones nutricionales: entonces en la parte del metabolismo existe un aumento de la gluconeogénesis y una resistencia a la insulina, y por consiguiente una mayor degradación de proteínas. Entonces hay que tener especial cuidado con ellos debido a su nutrición y su estado hemodinámico. Bueno, continuando con la evaluación inicial, debemos tener en cuenta 4 aspectos principales. Debemos hacer una evaluación de la extensión, de la profundidad, de la gravedad y la localización de la quemadura. Siguiente. En cuanto a la evaluación de la extensión, es muy importante tenerla en cuenta porque en general a mayor superficie dañada, mayor riesgo vital, porque hay una gran pérdida de líquidos y hay una mayor exposición a las infecciones. Entonces, para la evaluación de la extensión como tal, vamos a tener 3 métodos que se describen principalmente. Primero es la gráfica de Lund y Browder, que es la primera que se muestra ahí a la derecha, en donde cada parte del cuerpo es evaluada y va a tener como su propio porcentaje y se van a especificar las proporciones del niño en relación a su edad. Entonces ahí se ve la imagen, según las edades va cambiando los porcentajes en cada zona del cuerpo. Este método va a ser el más recomendado para calcular el área de la superficie corporal quemada en los niños. Por lo tanto, pues es que es la más exacta y la más útil en las quemaduras extensas y múltiples, pero va a ser como la más laboriosa porque hay que sumar cada una de esas y pues como les digo, va a variar según la edad porque las proporciones no son las mismas. La siguiente es la regla de los 9 de Wallace, que este va a dar un aproximado como de lo que ocupa una parte del cuerpo en relación a todo el cuerpo. Entonces consiste en asignar múltiplos de 9 a diferentes zonas corporales. Entonces vamos a mirar nuestro cuerpo como si fuera un 100% y a cada zona le asignamos un porcentaje, ahí como se ve en la imagen. Entonces se ve que en el tórax y la región del tórax y del abdomen va a representar un 18%, la espalda otro 18%, la cabeza y el cuello en total van a representar un 9%, porque ahí en la imagen lo dividen en anterior y posterior, 4.5% la cara y la parte de atrás 4.5%. La zona genital va a ser un 1%, cada una de las piernas representa 18% en total, porque es 9% la parte anterior, 9% la parte posterior. Cada brazo lo mismo, en total 9%, 4.5% adelante y 4.5% atrás. Y de igual forma hay que tener en cuenta que esto generalmente solo se utiliza en niños mayores de 15 años. Y sirve mucho para calcular grandes superficies de forma rápida, porque si tiene una lesión en el tórax, entonces ya sabemos, 18%. Más o menos vamos calculando según esa regla, que va con múltiplos de 9. Siguiente, porfa. Entonces, la tercera regla que mencionan es la regla de la palma de la mano, que se mide la palma de la mano del niño, incluyendo los dedos estando juntos, y se considera como un 1% de la superficie corporal total. Con esto vamos a calcular más o menos la superficie quemada de una persona. Entonces, si esto representa el 1%, vamos a hacer la medida de la zona de la quemadura. Si son 4 palmas, que sería un 4% de la superficie corporal total, 5 palmas, 5%, y así. En esto hay que tener en cuenta que nunca se utiliza la mano del examinador, siempre se utiliza como medida la mano del paciente, y esta regla va a ser útil si la superficie total afectada es menor al 10%, porque si es más, pues sería muy difícil ponerse a medir con la mano cada superficie, más o menos, pero también se puede utilizar
si la superficie total afectada es mayor al 85%, porque en este caso vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer una medición de las zonas sanas para sacar el equivalente de las zonas que están afectadas. De igual forma, esto es un método menos exacto y va a ser poco útil en superficies muy extensas, como mencioné. Se utiliza bastante en quemaduras parchadas, como son por pedazos, pues se puede medir con esta región como porcentaje, o si se trata de quemaduras que son irregulares, que son en diferentes regiones. Siguiente, por favor. Ahora la evaluación de la profundidad, vamos a utilizar principalmente dos clasificaciones. La primera es la de Convers-Smith, que divide las quemaduras en 3 grados. Entonces, el primer grado es la que se ve a la izquierda, la imagen de la izquierda, que generalmente es lo que conocemos como las quemaduras solares. En esta va a haber un compromiso únicamente de la epidermis. ¿Y cómo se va a ver clínicamente? Como una lesión eritematosa y una inflamación leve. En el segundo grado se va a dividir en superficial y en profunda. Las quemaduras de segundo grado superficiales van a tener un compromiso de la epidermis y de la dermis papilar, presentando un edema que genera ampollas o flictenas que pueden ser dolorosas. En la segundo grado profunda va a haber un compromiso de la epidermis, dermis papilar y dermis reticular, presentando igualmente ampollas o flictenas. Sin embargo, en este caso las ampollas van a estar rotas y el folículo piloso va a estar dañado. Ese es el caso que vemos ahí en la imagen. Y pues en este caso estas quemaduras ya tienen posibilidad de que presenten cicatrices. El tercer grado, la última imagen, pues va a ser la más grave de todas. Va a haber un compromiso del espesor total, es decir, que hay compromiso de la epidermis, de la dermis, de la hipodermis, e incluso podemos tener afectación del plano muscular y óseo. Siguiente. La otra escala que se describe es la escala de Benaim, que realmente es muy similar a la anterior, a la de Convers-Smith, sino que va a diferir en la denominación. Se va a clasificar en tipo A, que es la afección de la epidermis, tipo ABA, que es la afectación de la dermis superficial, tipo ABB, afectación de la dermis profunda, y tipo C, el espesor total. Igualmente acá hay un cuadro a la derecha que hace como la comparación de ambas clasificaciones, la Benaim y la Convers-Smith, y va como a especificar las capas que están comprometidas a nivel histológico y más o menos cuál sería el pronóstico del paciente. Siguiente. En cuanto a la evaluación de la gravedad, se recomienda utilizar la clasificación de Garcés, que es la que vemos en el cuadro de allá arriba. Igualmente la clasificación va a variar según el grupo etario. Para los adultos usamos la Garcés, la normal. Para las personas de 2 a 20 años vamos a utilizar la Garcés modificada por Artigas, y para los niños menores de 2 años vamos a utilizar la Garcés modificada por Artigas y el consenso MinSal de 1999. Entonces ahí vemos en la descripción cómo va variando según el grupo etario, según el tipo de la quemadura, según el porcentaje de la quemadura, o sea, la evaluación de la extensión que ya hicimos anteriormente, y vamos a hacer una multiplicación. Entonces, un ejemplo, en el grupo de 2 a 20 años ponemos 40 menos la edad del paciente más el porcentaje de la quemadura que ya calculamos, y ahí determinamos el tipo. Entonces, si es tipo A, lo multiplicamos por 1, tipo AB por 2, tipo B por 3. Y así va variando según el grupo etario. Es importante que tengamos en mente esta clasificación. Así pues, como ya dije, vamos a dar un tratamiento adecuado. Y después de realizar este índice de gravedad, vamos a clasificar este puntaje de acuerdo a leve, a moderado, a grave, a crítico o con sobrevida excepcional. Al obtener este puntaje, pues vamos a determinar el pronóstico de cada paciente. Entonces ahí colocamos, según lo que obtuvimos arriba con la escala de Garcés, lo clasificamos y obtenemos el pronóstico. Siguiente. En cuanto a la localización, es importante tenerla en cuenta porque hay unas zonas de mayor gravedad que se denominan las áreas especiales. Estas van a incluir el cuello, la cara, las manos, los pies, los pliegues articulares, el periné y las mamas. Hay que tenerlos en cuenta porque estas van a causar
en gran importancia secuelas estéticas y especialmente funcionales. Asimismo, el perine y los genitales pues van a generar un alto riesgo de infección, ya que van a estar ubicados en una zona de mayor riesgo de colonización bacteriana y pues van a generar mayores complicaciones y aumento de la mortalidad. Siguiente. Bueno, entonces ya después de mencionar esta evaluación inicial, vamos con el tratamiento. El tratamiento lo vamos a dividir en diferentes puntos, unos datos clave para que los tengamos en cuenta y logremos tener un mejor aproximación, pues con el paciente. Entonces vamos a iniciar con el manejo inicial, posteriormente la evaluación primaria, secundaria y unos datos específicos para las quemaduras menores, mayores y severas. Entonces, en el manejo inicial tenemos que primero mirar si es quemadura térmica o es una quemadura química. En la quemadura térmica lo que nos recomiendan es aplicar agua fría, nunca hielo, por lo menos 5 minutos y retirar la ropa si se puede, porque en algunos momentos puede estar adherida. Entonces se puede retirar durante un desbridamiento. Posteriormente ya vamos a mencionar cómo es el desbridamiento. Y las quemaduras químicas, entonces, como ya hemos mencionado, pueden ser divididas en ácidos o álcalis. Entonces, en la parte de ácidos hay que lavar con agua al menos por 30 minutos y los álcalis lavar con vinagre más agua para que se pueda como tal limpiar la superficie que está afectada. En la evaluación primaria, entonces tenemos la escala ABC que ya hemos mencionado o que hemos visto a lo largo de la carrera o que la veremos para las personas que están empezando. Tenemos la vía aérea, es la A, en donde evaluamos si hay o no compromiso respiratorio, valoramos la mucosa nasal y oral y también movilizamos el cuello o bueno, la parte cervical si se sospecha una lesión. En la parte de ventilación, que es la B, administramos oxígeno con la mayor cantidad de concentración posible y más si hubo inhalación de CO2 o de CO, que es monóxido de carbono. Preparar el equipo para manejo avanzado de la vía aérea debido a que los niños tienen una mayor, pues hay una propensión mayor de generar una insuficiencia respiratoria. En la circulación, que es la C, tenemos que monitorizar los 2 accesos venosos mínimos alejados de la lesión, considerar un catéter intraóseo en menores de 5 años y inicialmente tenemos que hacer un bolo de reposición de cristaloides, 20 cc kilo, se puede con solución salina o también con lactato de Ringer, no hay una preferencia que hayamos visto. Y en el neurológico tenemos la valoración del nivel de conciencia que se hace con el Glasgow ya modificado para la edad pediátrica. En la evaluación secundaria, entonces vamos a mirar otros puntos, más o menos son 8 punticos. El primero es la extensión de la lesión, entonces hay que retirar las prendas, como ya había mencionado, irrigación constante con líquido, se puede con solución salina normal, o sea, al 0,09%, o con agua a temperatura ambiente. Ya para, como tal, como les había mencionado, es importante el manejo de líquidos endovenosos. Se hace con la fórmula de Parkland el primer día, ya les voy a mencionar de qué se trata. Y el segundo día, de lo que hayamos visto en la fórmula de Parkland ese primer día, vamos a requerir 2/3 de ese volumen de ese primer día. Y eso lo vamos a dividir en 3. ¿Listo? El volumen. 1/3 lo vamos a dar con lactato de Ringer y 2/3 lo vamos a dar con albúmina al 5% o también podemos dar plasma. ¿Listo? Eso es en el segundo día. En la diuresis vamos a tener que es necesaria para la guía de administración de líquidos y cómo está el balance hidroelectrolítico del paciente. En quemaduras que son más de 20% del área superficie corporal, entonces tenemos que hacer un sondaje vesical, uretrovesical, y una cuantificación y balance, como les había mencionado. Analgesia es súper importante en estos pacientes.
La primera línea que se recomienda es la morfina. La dosis es 0,1 miligramo kilo dosis cada 6 horas intravenoso. Y bueno, existen otros medicamentos, pues también dependiendo de la escala visual análoga del dolor que nos refiere al paciente. Entonces aquí brevemente tenemos la fórmula de Parkland, que es la necesidad hidrolítica que tenemos en el paciente. Recordemos aplicar solo en pacientes que tengan quemaduras de segundo y tercer grado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, son 4 mililitros de la solución que vayamos a poner, lactato, digamos, un ejemplo, por el porcentaje del área de superficie corporal, como ya habíamos mencionado, es mi compañera Jennifer, de lo que hayamos visto, por el peso corporal total. ¿Listo? Este volumen lo tenemos que sumar con los requerimientos basales del niño. ¿Listo? Como si no tuviera quemadura. Es decir, la fórmula de Parkland es para la necesidad de líquidos en la quemadura, pero le debemos sumar los requerimientos basales. Y esto se hace con la fórmula de Holiday-Cigar principalmente. Y bueno, esa realmente es de acuerdo al peso, se van a administrar diferentes cantidades de volumen. ¿Listo? Entonces, este volumen total que nos dio, ¿listo? La fórmula de Parkland más los requerimientos basales los vamos a dividir en dos. Entonces nos van a quedar 50% y 50%. Ese primer 50% lo vamos a dar en las primeras 8 horas, ¿listo? Y el segundo 50% lo vamos a dar en las siguientes 16 horas. Entonces eso lo dividimos eh, por si lo dividimos de acuerdo a las 8 y 16 horas para que haya una adecuada hidratación. ¿Listo? Continuando con la evaluación, perdón, secundaria, tenemos también gastroprotección. Se recomienda dar ranitidina 1,5 miligramo kilo dosis cada 6 horas. También intravenosa, recordemos que la ranitidina ya fue quitada del mercado vía oral. Y el omeprazol también intravenoso, si existe la disponibilidad, recordemos que en nuestro medio no es tan disponible como la ranitidina, damos omeprazol 1 miligramo kilo al día intravenoso. Muy importante, antibióticos, recordemos que no se utilizan como profilaxis o prevención de la infección, se utilizan cuando existe un riesgo como tal de estreptococo beta hemolítico. ¿Y cuáles son las indicaciones? Las indicaciones son claras, cuando tenemos signos locales o sistémicos de infección, cuando tenemos un ingreso tardío de un paciente que dure por lo menos 8 horas después o 5 horas después de que haya sufrido la quemadura, podríamos darle como tal antibiótico, periné o perianal. En estas zonas, recordemos, tiene un alto riesgo de infección, entonces es necesario administrar la dosis antibiótica. Se utiliza oxacilina o amicacina. Se debe administrar por 7 días la oxacilina. La dosis la tenemos en 50 a 200 miligramos kilo al día y esto se divide en 4 dosis, es decir, cada 6 horas intravenoso. Y también tenemos la amicacina, que se utiliza con una dosis de 15 miligramos kilo cada día y también se da intravenosa. ¿Listo? Otra cosa importante en esta evaluación secundaria es la profilaxis de antitetánica. ¿Listo? Vamos a tener dos indicaciones principales. Cuando nunca al niño se ha vacunado contra el toxoide tetánico, se le debe vacunar. Entonces damos 0,5 mililitros intramusculares junto con la inmunoglobulina antitetánica y esta se da de 100 a 250 unidades internacionales intramuscular también. Ahora, ¿cuál es la otra indicación? Vacunados también, que antes de la lesión, 6 meses o hasta 10 años no la han recibido, no han recibido la vacuna, mejor dicho, más de 6 meses que no hayan recibido la vacuna, a partir de esa lesión hay que vacunarlo, ¿listo? Cuando no se da la profilaxis antitetánica, cuando el paciente recibió menos de 6 meses de la lesión, esta vacuna, ¿listo? Ahí no se vacuna. En la parte de la nutrición, ya para finalizar esta evaluación secundaria,
Tenemos que la nutrición enteral precoz es básica para poder prevenir la infección y se recomienda hacerla a las 2 horas de la lesión, de la quemadura. ¿Listo? Listo. Entonces, acá voy a mencionar como otras especificaciones acerca del manejo de las quemaduras según su grado. Debemos aplicar inmediatamente compresas frías a las áreas quemadas, eso sí, en todas, y ya después vamos a tener un manejo que va a ser diferente según pues según el grado de la lesión. En cuanto al primer grado, vamos a dar analgesia, como ya mencionó Juli, y pueden cubrirse también las lesiones con gasas secas. En cuanto a las quemaduras de segundo y tercer grado, debemos lavar con solución salina y jabón, hacer un desbridamiento de tejidos necróticos y tener en cuenta que en este caso nunca debemos romper las ampollas. También debemos aplicar vaselina o sulfadiazina de plata sobre las zonas de quemaduras profundas y zonas adyacentes. Y debemos hacer inmovilización de las extremidades quemadas para que queden en una posición funcional y elevadas al mismo tiempo para disminuir el edema. Siguiente. En cuanto a las quemaduras moderadas y severas, antes que nada, pues no sobra decir que todos estos procedimientos del manejo del paciente quemado deben hacerse de una forma aséptica, o sea, utilizar guantes, máscara, bata, gorro. Como ya mencionamos, pues hay un riesgo grande de infección. Y también debemos quitar toda la ropa al paciente y cubrirlo con una sábana de algodón limpia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desbridar. Bueno, primero hacemos una limpieza de las heridas con solución salina y con betadine jabonoso y posteriormente eliminamos el betadine con solución salina normal. Luego sí desbridamos la zona quemada. En este caso sí vamos a romper las ampollas en las zonas con folículos pilosos para evitar el riesgo de infección. Posteriormente, en el caso pues de quemaduras extensas, debemos hacer una limpieza de los ojos con suero fisiológico cada 4 a 6 horas, aplicando posteriormente pomada oftálmica protectora. También debemos mantener los pabellones auriculares húmedos, debemos retirar las escaras de la nariz para poder asegurar como una vía aérea, una vía nasal adecuada y podemos aplicar glicerina en los labios. Luego hacemos unas incisiones en las escaras necróticas en caso de que de quemaduras circunferenciales de tercer grado, en las que el edema pueda causar una constricción vascular. Y finalmente, pues también podemos aplicar en este caso una capa de sulfadiazina, así como en las quemaduras menores, sobre las zonas de las quemaduras profundas y sus zonas adyacentes. Debemos cubrir la zona quemada pues con gasas secas y aplicar un vendaje no compresivo manteniendo las extremidades igual que en el anterior en una posición funcional y elevada para poder disminuir el edema. Siguiente. Estos ya son unos casos en específico. Cuando tenemos exposición al CO2, pues las manifestaciones pueden variar según el grado del porcentaje de exposición a este. Si tenemos una exposición menor al 10%, es muy posible que el paciente vaya a ser asintomático. Si es del 10 al 20%, el paciente puede presentar cefalea, tinnitus, náuseas o trastornos visuales. Si es del 20 al 40%, puede presentar confusión, debilidad muscular o irritabilidad. Si es del 40 al 50%, alteraciones neurológicas, convulsiones e incluso coma. Y ya si es del 50 al 70% de la exposición al CO2, podemos presentar arritmias cardíacas, lesiones cerebrales o inclusive la muerte. En cuanto al manejo de estos casos, se va a dar oxígeno a la mayor concentración posible o damos oxígeno hiperbárico. Y cuando sospechamos intoxicación por dióxido de carbono, también damos azul de metileno de 1 a 2 miligramos kilogramo a dosis. Siguiente. Otra quemadura específica, las quemaduras eléctricas.
En este caso debemos tener en cuenta que siempre debemos hacer una inmovilización cervical. ¿Por qué? Porque las contracturas musculares que puede producir esto puede luxar o puede fracturar las vértebras. Entonces, súper importante, recuerden siempre preguntar al paciente cuál fue el agente causal de las quemaduras eléctricas para hacer la especificación y el manejo adecuado. También debemos solicitar seca total y mioglobinuria y pues valorar las lesiones internas que puedan estar asociadas a esto, como lo son el neumotórax, el compromiso de la vía aérea o la contracción muscular excesiva. Siguiente. Listo. Ya para ir finalizando, entonces tenemos unos criterios de hospitalización que debemos tener claros en el momento en que llega un paciente con quemaduras. Cuando tenemos áreas especiales comprometidas, cara, cuello, manos, pies, pliegues articulares, genitales, periné o mamas, como ya hemos mencionado, que sean lesiones circunferenciales, que esté asociado a un politrauma, que haya una quemadura por una inhalación de humo, que esté más del 20% de compromiso del área de superficie corporal o más del 10% en menores de 5 años, que el índice de gravedad, como mencionamos anteriormente, sea mayor a 70, que hayan o que sea pues, la causa de la lesión quemaduras eléctricas o químicas, que haya inestabilidad hemodinámica y o sospecha de maltrato infantil. Recordemos rápidamente el maltrato infantil, una de los signos que podríamos sospechar es que sean unas lesiones muy delimitadas, que podamos identificar el objeto con el cual haya sido como tal esta quemadura, entonces podríamos sospechar como tal el maltrato. ¿Listo? Bueno, esto es como un dado de educación, como un mensaje para todos de que realmente es importante no solamente tratar la quemadura, sino también prevenirla. Entonces, ya en el momento en que el paciente sale de este tratamiento agudo, pues es importante hacerle un seguimiento con el manejo de cicatrices, si es que pues, puede tenerlas, o las secuelas, consejería, apoyo familiar, facilitar el acceso a herramientas eficaces para que permita el niño recuperarse, cuidados posteriores también, cuidado de heridas, mejorar la vida como tal de estos niños una vez que se haya ido la fase del tratamiento agudo, como les mencionaba, realmente no es para nada grato pasar por una experiencia así, y menos en un niño, entonces hay que tener muy presente esto. Y ya de manera para concluir, las quemaduras son prevenibles, son un problema grande de salud pública a nivel mundial y pues aquí también en nuestro país tiene una alta tasa de mortalidad. Las quemaduras realmente no fatales pues igual son causas principales de morbilidad. Hay que educarnos, hay que saber cómo realmente, no solamente tratarlas, como les mencionaba, también prevenirlas, porque realmente no es grato. Y la atención inicial de un niño quemado es fundamental. Realmente el tratamiento y el manejo, abordaje inicial que le demos va a repercutir en su pronóstico. Entonces es importante para que todos lo tengamos en cuenta a la hora de que nos llegue un niño quemado. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Juli, hola, ¿cómo estás? Hablas con Carolina Palacio. Hola, Eh, Caro. yo tenía una duda sobre la parte del manejo de la vía aérea en el niño quemado. Digamos, si yo al examen físico le veo que tiene inhalación, que digamos que se le ve como hollín, que uno llama en la vía aérea, ¿yo debería intubarlo o cuándo estaría indicado que yo intube al niño? Digamos que, no sé, en ese punto de la vía aérea, ¿cómo se hace? Ok, principalmente tenemos que tomar gases para saber cómo está la oxigenación del paciente. Obviamente en los niños es muy importante propender a que esté la vía aérea conservada y también protegida. Entonces lo inicial y cuando son traumas muy extensos por quemaduras, lo ideal es intubarlo, pero en el momento en que haya como tal una hollín o algún objeto extraño o algo que nos esté como tal dificultando,
sería el momento de pronto de llamar a un experto que pueda como ayudarnos en manejar la vía aérea. Igual como médicos generales pues puede pasar, pero entonces siempre propender a que lo hagamos de la mejor forma y no quedarnos ahí como sin hacer nada, sino también pues en el momento que pues quien se nos presente, pedir la ayuda porque pues no es de débiles pedir ayuda realmente. Gracias, Julio. Bueno, hola, buenas noches a todos. Voy a hablar, aprovechar la pregunta para hablar un momentico y complementar tu respuesta, Julián. Muy buena la charla, muchas gracias. La respuesta en cuanto a que si lo intubamos o no, la respuesta es sí, porque un paciente que sospechamos que haya lesión en la vía aérea y la sospecha la hacemos como muy bien tú decías en la pregunta que vemos como hollín en la vía aérea, la intubación precoz va a prevenir complicaciones porque es una vía aérea que se va a edematizar muy rápido y que después va a ser muy difícil hacer una intubación orotraqueal. Entonces, con esta sospecha de lesión de vía aérea, se debe intubar precozmente al paciente para disminuir luego pues el riesgo de un edema importante de vía aérea que no nos lo permita. ¿Listo? Y pues nada, felicitarlos por la charla, muy buena exposición, digamos que es un tema muy, muy amplio, pero ustedes pues como que lograron resumir en este tiempo como todos los tópicos principales. Y lo más importante para mí fue lo que dijeron al final, la prevención. Todas las quemaduras son prevenibles. ¿Y cómo lo hacemos? Desde la consulta. Cuando los niños empiezan a crecer, indicarle a los papás que pongan los taponcitos en los enchufes, que los niños no estén en la cocina, que no tomen bebidas calientes con los niños en brazos, que no calienten el agua pues hirviendo para bañarlos, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que de verdad puede hacer que los niños no pasen por una catástrofe de estas que puede ser una quemadura. Y por último, decirles que toda quemadura es una sospecha de maltrato infantil hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces se requiere valoración por trabajo social, por psicología y hacer el estudio completo. Porque si bien es cierto fue un accidente, nadie nos dice que no sea un maltrato por negligencia. Entonces sí es importante siempre hacer como la notificación, hacer el estudio y pues ya si lo descartan pues es otro tema, pero sí es importante pues que ustedes también tengan en cuenta eso. Doctor, Muchas gracias. otra pregunta. Digamos, en el caso en el que el niño se encuentre consciente, nosotros tendríamos que sedarlo y hacer la intubación. En el caso, Por pues, supuesto. Sí, claro, ustedes hacen la secuencia de intubación rápida y pues esto incluye la sedación del paciente. Ah, listo. ¿Eso se puede hacer en urgencias? Sí. Listo. Gracias. Vale. No sé si hay otra pregunta. Bueno, entonces muchísimas gracias a la doctora también Paredes por estar aquí, también por apoyarnos en la presentación y a mi compañera Jennifer, realmente, y a todos por estar aquí. Realmente es muy grato como compartirles un poquito del conocimiento y reafirmar varias cositas que hemos visto. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Gracias, Juli. Gracias a ustedes. Qué pena te interrumpo, Paulita. Gracias a ustedes por la invitación y nada, sigan con el grupo que de verdad es de gran aporte para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, y gracias a todos por asistir. No se les olvide llenar la asistencia, por favor.